Hola, muy buenos días. Estamos acá desde la Catedral Metropolitana en San José. Estamos haciéndole una pequeña entrevista a el padre Juan Luis Calvo Lara. Bueno, estamos acá para que él nos cuente un poquito de su conocimiento, qué lo ha traído hasta acá y bueno, agarrar un poquito de esas palabras de sabiduría para nosotros también emprender nuestro caminar hacia Cristo. Bueno, padre, si gusta se presenta un poquitito. Bueno, mucho gusto. Yo soy el padre Juan Luis Calvo Lara. Bueno, por ahí conocido a veces como el padre Wiki. Mucho gusto. Soy oriundo de San Isidro Labrador de Coronado. Tengo 32 años, si los cálculos no me fallaron. Y estoy ahorita de vicario en la parroquia de San Diego de Alcalá, en La Unión. Y bueno, para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista. No, muchísimas gracias, le damos más bien muchísimas gracias por esta entrevista, ¿verdad? A Jóvenes Dejando Huella, en este caminar, ¿verdad? De esta virtualidad. Y con estas palabras y esta entrevista queremos llegar a todas estas personas que tal vez no pueden acercarse tanto a la iglesia, a Cristo, ¿verdad? Por medio de la presencialidad. Pero bueno, en este ámbito queríamos conocerlo usted un poco y saber, bueno, qué lo trajo a Dios, ¿verdad? ¿Qué lo trajo a este servicio, ¿verdad? De sacerdocio como tal. Bueno, la historia vocacional de uno como sacerdote siempre está muy tejida con la transmisión de la fe, cómo uno se encuentra con Cristo. Y bueno, obviamente Cristo a uno lo encuentra en donde quiera, pero tanto los sacerdotes siempre tenemos muchas posibilidades de dónde salir, porque el Señor no toma patrones. Por gracia de Él, yo nací en una familia católica practicante, que además vivíamos muy cerca de la iglesia parroquial. Entonces, desde pequeñito, mi mamá me llevaba a hacer mandados y yo pasamos a la par de la iglesia. Mi mamá cuenta que yo le decía que me pasara para enseñar los santos, que fuéramos a visitar el Santísimo. Me enseñaron desde bastante niño a rezar, a ir a misa y todo. Eh, y eso siempre quedó bastante impregnado en mí. Y le agradezco a Dios la oportunidad de haber tenido una familia que me inculcara la fe. Mi hermana me lleva 10 años y en ese momento ella estaba, cuando yo era pequeñito, en pastoral juvenil. Entonces yo desde pequeñito comencé a escuchar acerca de la pastoral juvenil. Y cuando ya hice la catequesis de confirmación y recibí el sacramento, para mí fue muy natural dar el paso a comenzar a participar de los grupos juveniles de la parroquia. Eso abrió un horizonte bastante nuevo porque creo que a mí algo que me impactó mucho fue la experiencia del Día Arquidiocesano de la Juventud del año 2010, que se llamó en su momento, esa edición, se llamó Identidad de Expresión. El Día Arquidiocesano de la Juventud es una gran fiesta de los muchachos, de los jóvenes católicos de la arquidiócesis, que se hace cada unos ciertos 2, 3 años por ahí, ha variado un poco en periodicidad, y supone un encuentro de todos los muchachos de la arquidiócesis para celebrar la misa, para compartir, para tener espacios de oración, espacios de esparcimiento y todo. Corte comercial, este año también lo tendremos el sábado 5 de julio, entonces estén atentos, pueden también consultar la información en la página de Instagram de Vía Arqui. Nada más un corte comercial. Para mí la experiencia de esa actividad supuso abrir la mirada a descubrir que como joven católico yo no estaba solo, que hay un montón de gente igual de loca que yo por escuchar y por seguir a Cristo. Igual de chiflados, como dice San Alberto Hurtado, ¿verdad? Chiflados por Dios, que es lo que de verdad nos hace sentirnos vivos, lo que nos dará sentido a nuestra vida. Y justamente descubrir esto me abrió el horizonte, que no era solo ser un católico de los que iba a la misa, de los que estaba aquí, y ya, que nada más viven en el horizonte bien de la parroquia, pero descubrir que la parroquia no era una isla, sino que era parte de una iglesia universal, era parte de una familia cristiana, que yo tenía hermanos y que por lo tanto tenía casa, sea en mi parroquia Coronado, sea en la parroquia más larga de la arquidiócesis, sea en cualquier lugar del mundo. Abrir un horizonte auténticamente eclesial. Y de la mano de Cristo, que me invita, que nos invita a amar como Él amó, por lo tanto, es una experiencia de amor para todos. Eh, Comenzó ahí también entonces a irse formando una inquietud vocacional que fui llevando acompañada por varios sacerdotes y todo, y después entré a los encuentros vocacionales en el 2013,
y entré al seminario en el 2014 y llevé ya los años normales en el seminario y me ordené hace poquito, me ordené el 7 de diciembre del 2022. Pues tengo apenas 2 añitos y unos cuantos meses de ser sacerdote. Eh, Más o menos por ahí ha estado mi experiencia vocacional. Hasta el momento he estado en 2 parroquias como ministro ordenado. He estado en Santa Ana como diácono y como vicario. Ahorita estoy en la parroquia de San Diego. Y también el señor arzobispo me ha pedido que junto con el padre Jan esté en el departamento arquidiocesano de pastoral juvenil. Entonces ahí vamos. Un poco así ha sido mi experiencia pastoral y mi experiencia de seguimiento. Bueno, y esto supone, bueno, un foco totalmente diferente tal vez para muchos jóvenes o muchas personas que creen que la iglesia es como un lugar apagado, que no hay alegría, que siempre es lo mismo. Y realmente es simplemente los momentos adecuados, ¿verdad? En los cuales poder alabar y glorificar a Dios de diferentes formas, ¿verdad? Entonces, también es un llamado para todos los jóvenes a que también hay actividades que les pueden gustar mucho y que los pueden acercar muchísimo a Dios, como bueno, el Padre nos acaba de decir. Y esto es totalmente un privilegio, ¿verdad? Que tengamos esta entrevista con usted, siendo un sacerdote muy joven y que aparte también está muy enfocada a la juventud. Entonces, por esa parte, pues les agradezco mucho. Y también, bueno, nos gustaría desde esa parte de enfoque en los jóvenes saber cuáles son como esos retos que tiene la iglesia para con ellos. Bueno, a lo que he percibido podemos distinguir los retos principalmente en 3 horizontes. El reto que surge desde nuestra propia realidad eclesial, el reto que surge desde la realidad social de los muchachos y el reto que surge de las mismas experiencias individuales o grupales de los muchachos. Distingo por ahí estos 3 puntos. A nivel eclesial, ciertamente, tenemos que abocarnos, tenemos que enfocarnos en lo que los papas nos han dicho desde hace bastantes años, de que es necesaria una conversión pastoral, es necesario dejar que Dios nos vuelva la mirada a Él. La palabra conversión significa literalmente cambiar la mentalidad y no es en el fondo tanto una cuestión de descubrir lo que estoy haciendo mal necesariamente, sino que puede ser una experiencia de descubrir lo que estoy haciendo bien, pero que podría hacerlo mejor. La conversión, en el fondo, podríamos pensar que es un cambio de dirección, es volvernos siempre a ver a Cristo. Si estoy caminando, voy bien, pero ya no lo estoy viendo de reojo, tengo que volverme a ver a Él. Y es si la iglesia también está llamada a tener una continua conversión pastoral, una continua revisión de cómo poder llevar el mensaje de Cristo a las personas según su realidad. Pero, como siempre, a veces nos cuesta a veces dar esos pasos. Y lo primero que se necesita, por tanto, es valentía, honestidad pastoral, así como se habla de honestidad intelectual, pues creo que también podríamos hablar de honestidad pastoral, y atrevernos, lanzarnos. A veces, dependiendo de las realidades de parroquias, de lugares, de filiales, etcétera, etcétera, eso puede ser algo que puede dificultar el trabajo con los muchachos. Hay personas que tal vez sirven mucho en la iglesia o así, pero que les cuesta darle el protagonismo a los jóvenes, o que aunque los jóvenes tengan protagonismo, lo minimizan. Y bueno, es una muy mala estrategia, digámoslo así, porque como dijo el Papa Francisco de feliz memoria, los muchachos no son el futuro de la iglesia, son el hoy. Ya ellos son parte de la vida de la iglesia. El párroco de mi parroquia de donde estoy ahorita, el padre Fernando, Fernando Hernández, él dice que una parroquia sin pastoral juvenil es una parroquia que está como muerta. Y yo puedo decir que es cierto, porque si no estamos trabajando con los muchachos, nos falta un espacio grande de trabajo pastoral. También eso implica lanzarnos sin miedo. No siempre va a haber una respuesta positiva al inicio, pero ahí también como iglesia deberíamos reconocer la misma experiencia de tantos misioneros. Al mismo Jesús en Nazaret no lo quisieron recibir y sin embargo él no se cansó de evangelizar. Entonces también es parte de lo que deberíamos ir buscando como iglesia, ir fortaleciendo, irnos animando, ir descubriendo que los muchachos también pueden vivir un protagonismo juvenil en procesos juveniles, que también son agentes de evangelización, que también son personas que a las que hay que acompañar, crecer en una espiritualidad y todo. Y particularmente creo que en esto es muy importante reconocer que hay cosas que solo como iglesia le podemos dar a los muchachos.
Ahorita el mundo les ofrece un montón de cosas, cosas más o menos buenas y cosas terriblemente malas también. Y muchas veces no se les advierte de los peligros, no se les dice, y si nadie se los dice, si no somos nosotros, ¿quién se los va a decir? Entonces también es parte de los retos que creo que hay que afrontar. Aclaro que es un reto ante todo que hay que poner en su contexto. No es lo mismo pensar en la realidad de toda la arquidiócesis a pensar en la realidad de unas vicarías particulares, pensar en la realidad de unas parroquias, incluso en la realidad de las filiales o de los centros educativos, ya que estamos al tanto y ya voy a hablar de eso. Entonces hay que reconocer siempre que las estrategias pastorales pueden variar, pero lo que no puede variar es la convicción de presentar a Cristo. En el segundo ámbito, tenemos también los retos con respecto al contexto de los muchachos. Y aquí podríamos distinguir el contexto familiar y el contexto social. El contexto familiar a veces es el que puede ser un poco más difícil, porque es el más cercano. Los muchachos, cuando son menores de edad, a veces pasa que tienen más interés que los papás. Y a veces eso cuesta, a veces, para que puedan vivir una espiritualidad plena. Pasa, por ejemplo, chiquillos que hacen la primera comunión y están todos contentos que van a hacer la primera comunión y todo, y los papás no los llevan a misa. Entonces, en la preadolescencia, adolescencia temprana, muchachos que están deseando y que tal vez son los mismos papás los que no los llevan o los que no les dan permiso, papás que les dicen, no, usted tiene examen el lunes, entonces no vaya a misa, quédese estudiando, y se les corta una experiencia espiritual. Muchachos que se les dice, no, ¿para qué era un retiro? Usted mejor haga esto, vámonos a ir de paseo, vamos a... Entonces cuesta. Claro, es también una oportunidad, porque por otro lado esos muchachos se convierten en evangelizadores de su familia. El bendicional nos habla de que las familias, los miembros de las familias están llamados a ser cooperadores entre ellos de la gracia. Y eso es un elemento muy hermoso que podemos rescatar en cuanto a este reto. Tanto así como los papás están llamados a evangelizar a los hijos también pueden evangelizar a los papás, pero cuesta mucho, ciertamente es un reto que hay que saber afrontar. Ante todo hay que reconocer que los retos no son paredes, son puertas que hay que saber Claro. abrir. Hay que buscar cuál es la llave que hay que abrir en cada caso. Eh, esta dimensión obviamente también hay que ubicarla con la parte social. Cada muchacho vive en un contexto y su contexto no es el mismo. Puede vivir en una familia que esté desintegrada, en una familia que esté pasando por situaciones de violencia, puede vivir en un barrio muy inseguro, puede vivir en un clima social de narcotráfico, puede vivir en ambientes en los que haya habido abusos o violencia de cualquier tipo, puede tener algún familiar con problemas psicológicos o puede el mismo muchacho tener problemas psicológicos si no recibe tratamiento adecuado. También ahí los contextos abarcan mucho. Eh, También en las parroquias yo he tenido la experiencia de poder acompañar muchos centros educativos. Y es muy curioso porque cada centro educativo tiene una fisonomía distinta. Entonces, por ejemplo, en una parroquia X hay dos colegios. En un colegio no va y los muchachos se ven contentos, se ven emocionados, se ven que están, incluso uno los oye, ay, qué dicha, mañana toca ir al colegio, es que me gusta mucho ir. Por esa mentira que un muchacho diga eso, pero yo los he oído a veces. ¿Por qué? Porque es un buen ambiente. Entonces uno ve y los profesores los saludan y comparten ellos y todo. No significa que no haya problemas en ese centro educativo, pero significa que los muchachos se sienten acompañados y acuerpados. En la misma parroquia puede haber otro centro educativo en el que uno va y los muchachos parecen momificados y puestos en una exhibición de museo. ¿Por qué? En el fondo es la fuerza del grupo, la presión de grupo, como lo llaman en algunos lugares, el clima que se genera. Y tal vez en ese mismo centro educativo, en el que están las momias de estudiantes, tal vez hay muchachos que uno los ve que van a misa los domingos, algunos que puedan servir hasta como monaguillos o que vayan a alguna experiencia de grupo, pero en el centro educativo ven al padre y tal vez lo saludan y ya, por la presión. Y eso también es parte del clima social. A nivel del Ministerio de Educación y Pastoral Educativa también, hablamos de que no es solo la pastoral educativa enfocarnos en los estudiantes, sino también en todo el contexto. El Ministerio de Educación incluso habla de la comunidad, del contexto comunitario. Y obviamente ese es un reto porque a veces para llegar a los muchachos, por ejemplo ahí, hay que llegar primero a los profesores.
que tal vez no se sienten tan motivados en su trabajo, o hay que llegar a los papás de esos centros educativos. Eso es solo poner un ejemplo muy específico. Creo que también en el contexto en el que estamos hay que apostar mucho por el trabajo en los centros educativos y en la pastoral educativa, en la medida de las posibilidades de cada uno, porque a veces también tenemos que aprender a ser misioneros, a ir donde somos invitados. El tercer contexto que hay que tener detalle y con retos de los muchachos es justamente el contexto personal, que creo que se desprende un poco de lo que hemos ido hablando. Sí, Cada va todo de la muchacho, mano. cada muchacho es distinto, exacto. Y a como puede ser un muchacho que se sienta muy motivado, puede ser un muchacho que esté pasando por una situación difícil, puede ser un muchacho que haya perdido el interés por cualquier cosa, o que esté pasando por una etapa de rebeldía, o que tenga alguna situación psicológica o de enfermedad física que tal vez lo esté afectando. Incluso, disculpa que lo Uh -huh. interrumpa, también hay veces que tal vez los muchachos tratan como de acercarse y tal vez por desconocimiento, por, bueno, más que todo por eso, tal vez entran con gorra o tal vez no saben en qué momento levantarse o inclinarse, lo que sea, y tal vez la misma comunidad como que los juzga o los ataca, les hace una mala cara y ya es como, no, no, la verdad aquí ya no me acerco, ¿verdad? Porque crea como esa mala experiencia, como ese Que es sin sabor. el primer reto que mencionaba, Sí. la necesidad de una conversión pastoral. Uh-huh. Sí, sí, lastimosamente pasa y es parte de los retos que hay que afrontar. Por eso el trabajo con los muchachos no es solo de los muchachos y de los sacerdotes, es también de Sí. toda la comunidad. Y por eso, bueno, también invito a los que hagan esta entrevista a que se pregunten en sus parroquias, en sus realidades eclesiales, ¿cómo estoy dejando que los muchachos se acerquen a Cristo? ¿Los estoy acompañando? ¿Los estoy apoyando? ¿Les estoy aprendiendo a tener paciencia? Con los muchachos hay que tener paciencia porque están en etapas de la vida en las que están aprendiendo a ser libres y además cada uno según sus etapas. Entonces, como pueden ser ya adultos, pero que apenas se están acostumbrando a ser adultos, pueden ser chiquillos y tener todavía mates de chiquillos. Y eso no significa que sean malos, No, no, para ¿verdad? nada. Es parte del aprendizaje que tienen. Vamos a tener inmadureces, sí, vamos a tener errores, sí, vamos a tener bañazos, sí, pero eso no significa que esos muchachos hagan algo que merezca que los traten mal. Eh, es mejor soportar un problema por, en la parroquia por algo así controlable y sencillo a después quedarnos en muchachos. Entonces, también es una invitación que les quiero dejar. Y si alguno que ve esta entrevista tal vez piensa, bueno, es que entonces yo cómo puedo hacerlo si yo no puedo ir a misa, si yo no puedo salir. Recuerden que en la iglesia nadie se pensiona. Todos tenemos una labor que hacer y también nosotros en la oración vamos ayudando a estos procesos y vamos ayudando estas realidades parroquiales. Les invito a que también oremos mucho por la juventud de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias, la verdad ha sido muy informativo y ha dado mucho en el punto, ¿verdad? O en el clavo, como diríamos, en lo que es la juventud en la iglesia, ¿verdad? Nada más para finalizar, bueno, me gustaría que tal vez hicieras o nos dieras algunas palabras de motivación a los jóvenes para que sirvamos en la iglesia o alguna pequeña oracióncita, como usted guste. Bien, a los muchachos que puedan escuchar esto, les quiero decir, no tengan miedo. Y se los quiero decir con palabras que le robo a Benedicto XVI. Nadie puede decir que Jesús nos quita algo. Decía el Papa Benedicto, Jesús no quita nada, Él lo da todo. Porque Él vino literalmente para dejarse todo, para darnos todo. Lo que la Sagrada Escritura habla del vaciamiento, la kenosis, tal vez han oído por ahí esa palabrilla, el abajamiento. Jesús no se guardó nada, lo dio absolutamente todo. Y nos dice San Pablo, como Dios que nos dio todo en su Hijo nos va a negar algo ahora. Y eso también es para ustedes, muchachos. La vida que Dios nos da es su propia vida. Nuestra gloria es la gloria de Cristo, nuestra vida es la vida de Cristo. Y si Cristo ha resucitado, nosotros hemos resucitado con Él. Tenemos vida inmortal. La vida de ustedes, chicos, tiene sentido. Ninguno de ustedes es pequeño a los ojos de Dios. Cada uno de ustedes ha sido amado y ha sido creado. Y como dicen por ahí una frase que a veces sale en redes sociales y que es muy pertinente, el mismo Dios que creó el cielo, el mar, las estrellas, las montañas y todo, cuando pensó el mundo dijo que le faltabas tú, para que el mundo estuviera completo y hermoso. Y se esforzó para que cuando estabas esclavo del pecado y de la muerte,
Él muriera y resucitara para liberarte de esa esclavitud y para darte vida eterna. Dicen los padres de la iglesia, los primeros grandes predicadores, que le prohibió antes a Adán comer del árbol de la vida, pero ahora a nosotros, en él, porque somos miembros de su cuerpo, nos sienta junto con él en el trono de Dios. Es muy fuerte, chicos. Ustedes no son cualquier cosita. La dignidad de ustedes vale y vale mucho. Cristo ustedes no los compró a 2 por 1000 en la Avenida Central. Cristo ustedes los compró con su propia sangre, se entregó por ustedes. No tengan miedo. Y además Cristo los invita a reconocer que no están solos, porque para eso ha fundado la iglesia, para que nos sintamos acompañados, para que nos reconozcamos pueblo, nos reconozcamos miembros del mismo cuerpo. Que en la iglesia tenemos nuestros errores, que nosotros como bautizados a veces vamos a equivocarnos, sí. Aquí en esta vida nadie es perfecto y mientras vamos de camino al cielo nos vamos a equivocar, podemos caernos y todo. Pero no hay que cansarnos de acercarnos a Dios. Y por eso Dios ha dejado los sacramentos para fortalecernos en nuestro camino. Lo que es la Eucaristía, dice Santo Tomás de Aquino, voy a usarlo con un ejemplo moderno. Uno, lo que come se convierte en uno, porque cuando uno come, lo que tiene más vida absorbe lo que tiene menos vida. Por ejemplo, si vos comes una pizza, vos no te convertís en pizza. La pizza se convierte en vos, en nutrientes y todo. Pero cuando comemos a Dios en la Eucaristía, ¿quién tiene más vida, Dios o vos? Dios. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En Dios. Dios nos abraza con su propia vida. El sacramento de la penitencia, chicos, búsquenlo siempre. No lo dejen para cuando tiene que hacer algún sacramento y ya, acérquense a él. Porque es también el medio por el cual Dios nos va fortaleciendo, nos va ayudando a dejar de lado aquello que nos va lastimando. Piense que el sacramento de la penitencia es el tribunal de la misericordia, como lo llaman. Es el único tribunal donde el que se reconoce culpable de lo que sea, sale con sentencia de inocencia. Porque Cristo ya nos perdona. No tengan miedo, chicos. No tengan miedo los que están preparándose a la confirmación para recibir la fuerza del Espíritu Santo que los anime a ser testigos de Cristo en la propia vida. Con todo lo que hagamos, palabras, pensamientos, opciones, elecciones, actos, todo. Es que Cristo no se reduce solo a venir a la misa. Cristo está presente siempre en nuestra vida por el bautismo, porque en el bautismo hemos sido sumergidos en Él y ya nada nos puede sacar. Entonces, animarles también, chicos, a que busquen esta vida sacramental, a que busquen acercarse a los regalos que nos da Dios y a que se dejen acompañar. Si saben que en su parroquia hay un grupo juvenil, acérquense. Si saben que hay alguna otra experiencia que les sienten llamados, acérquense. Hay muchos grupos, hay muchos movimientos, hay muchas experiencias. Aquí mismo tenemos una muy movida que está dando bastante fruto, ciertamente, y que también es una oportunidad para acercarnos a Dios. Entonces, chicos, no se desanimen. Y si en su parroquia, en donde están, no hay nada, hablen con el Padre. Tal vez ese Señor los está motivando para que sean ustedes los que tiren esa semillita. Y cuando Dios propone algo, es que es la obra de Dios, no la obra de uno. Entonces, no tengan miedo. Tengan en cuenta que la misión que nos pide Cristo es de Cristo, no es de nosotros. Siempre nos va a quedar grande. Cuando yo estaba en el seminario, la primera semana fuimos a una hora santa, tradicionalmente el primer jueves de la semana del seminario, el primer jueves que toca, se va en peregrinación a Churuca de Cartago y de ahí vamos hasta la Basílica y en Churuca se tiene una hora santa y al padre al que le tocó dirigir la hora santa le pusieron una capa pluvial que le quedaba enorme, era un padre muy flaco, entonces le quedaba muy grande y yo me acuerdo que yo sí, es que el sacerdocio nos queda grande a todos porque el sacerdocio es de la talla de Cristo. Pero por eso es Cristo el que nos lleva al sacerdocio. Bueno, eso mismo lo podemos decir todos los bautizados. La vida del bautismo es la vida de Cristo, pero justamente es el que nos pone encima su propia fuerza, que es por eso el simbolismo de la ropa blanca que se le pone a los recién bautizados, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, que ahora ya nada nos va a poder separar. Entonces, chicos, animarlos y, como decían por ahí, ¿verdad? Santos o nada. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude para responderle a Cristo. Bueno, nada que decir, muchísimas gracias, Padre. Y bueno, chicos, esto ha sido todo un gusto. Esperamos verlos en la próxima entrevista y de parte de Jóvenes Dejando Huella y del Padre Juan Luis, les deseamos un feliz día. Dios les bendiga.